realizar la actividad cardíaca que es insuficiente para proveer de sangre a todos esos órganos. El gasto no alcanza, el gasto cardíaco no alcanza. Entonces se echan a andar estos mecanismos para que ese gasto cardíaco alcance, ¿sí? Prioritariamente a los órganos que son esenciales para la vida, ¿sí? Entre ellos, pues por supuesto que está el propio corazoncito, ¿sí? Está el cerebro dentro de los dos primeros lugares, cerebro y corazón, porque de ellos dependen muchas funciones que son vitales en corto plazo. Si estos dejan de funcionar por alguna razón, pues la persona tiene un riesgo alto de perder la vida. ¿Ok? Entonces, ese gasto cardíaco se distribuye de acuerdo a las necesidades de cada órgano. ¿Sí? Ahora, para que nosotros podamos entender estos mecanismos compensadores, necesitamos saber a qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es eso de que haya una insuficiencia cardíaca? Doctora Olvera Zamudio, si nos hace favor de leer aquí en insuficiencia, por favor. Insuficiencia cardíaca, síndrome caracterizado por la incapacidad del corazón para proveer necesidades metabólicas del organismo, caracterizado por un gasto cardíaco insuficiente y una serie de mecanismos compensadores cardiovasculares y humorales. Ok, entonces es lo que les comento. Cuando nosotros estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, estamos diciendo que este corazón es insuficiente para mantener un gasto cardíaco que es aproximadamente de cuánto, doctora. En promedio. Lo vimos, ¿eh? 5 litros. 5 litros en promedio, 4,5, algunos libros refieren 6 litros, ¿verdad? Pero bueno, en promedio vamos a decir que son 6 litros. López García, sí, Mario, díganos. Sí, por supuesto. Comentábamos, no sé si lo recuerden en las clases pasadas, que pues una persona muy bajita, de 40 kilogramos, por ejemplo, adulta, pues no va a tener el mismo gasto cardíaco que una persona de una talla mayor, de un peso mayor. Va a ser muy, muy variable, pero hablamos en promedio de una persona de unos 70 con 70 kilogramos de peso. Ese es el promedio que sugiere la literatura. Entonces, hablamos de un aproximado de 5 litros, ¿no? Que se redondea, ¿ok? Bueno, entonces, ese gasto cardíaco no se está generando como tal esos 5 litros, sino que está disminuido. Entonces, pues no va a alcanzar para el cerebro, no va a alcanzar para el corazón, de acuerdo a los requerimientos exigentes de cada uno de los órganos. ¿Ok? Entonces, insuficiencia cardíaca es esa incapacidad que va a tener el corazón para generar este gasto cardíaco normal. Se va a ver alterado. Entonces, este gasto cardíaco no va a alcanzar para surtir a todos los demás órganos. Eso es a lo que llamamos nosotros insuficiencia cardíaca, esta incapacidad. No es suficiente el corazón para estar eyectando pues estas cantidades que se requieren. ¿Ok? A ver, doctora, si continúa aquí, por favor. Aquí va con mayúscula. Existe insuficiencia cardíaca cuando el corazón, a presiones normales de llenado, es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que requiere el metabolismo de los tejidos. Lo acabamos de explicar. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que significa estos mecanismos compensadores. Y le voy a pedir, Oviedo Cernas, por favor, si nos Sí. lee
Si nos lee mecanismos compensadores, ¿qué son? ¿A qué nos Sí. referimos con ello? Sí, mecanismos compensadores. Son todos aquellos cambios anatómicos, funcionales y humorales cuya finalidad es mantener un gasto cardíaco ante una disminución patológica de este. Entonces, tanto los primarios como los secundarios, ¿sí? Van a generar cambios. Ahorita vamos a ver qué tipo de cambios. Van a generar cambios que van a tratar de compensar de alguna manera esta insuficiencia del gasto cardíaco, ¿sí? Van a tratar de mantenerlo en cuanto en 4,900, en 5, ¿sí? Van a tratar de mantenerlo, ¿ok? Esos son estos cambios, a eso nos referimos. Cambios anatómicos, funcionales y humorales, de lo que ya hablamos, bueno, hace un momento con la doctora Ana. El primer mecanismo primario es la taquicardia. Recordemos nosotros que el nodo sinusal es el que lleva el ritmo, ¿verdad? El nodo sinusal es el que lleva un ritmo con una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Si nosotros hablamos de una taquicardia y decimos sinusal, porque pues todos tenemos ese marcapasos sinusal, estamos hablando de que se elevaría por más de 100 latidos por minuto para hablar de una taquicardia sinusal. Entonces, esta frecuencia cardíaca tendría, si hay una disminución del gasto cardíaco, este mecanismo haría una elevación de la frecuencia cardíaca por más de 100 latidos por minuto para tratar de elevar, ¿sí?, el gasto cardíaco. Entonces, aquí leemos, por favor, taquicardia sinusal. Doctora. Sí. La taquicardia sinusal, más de 100 latidos por minuto, normalmente responde a la estimulación simpática e inhibición vagal, con lo cual se acelera la velocidad de despolarización espontánea del nódulo sinusal. O del nodo sinusal, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que la estimulación simpática es la que de huida, que va a decir, vamos, 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 taquicardia, taquicardia. Pero el parasimpático, por medio de los vagos, le dice al simpático, estate quieto, estate quieto. Entonces hay una inhibición vagal, o sea que aquí el mecanismo parasimpático no va a ejercer, está inhibido. ¿Para qué? Para que se mantenga la estimulación simpática que va a generar el aumento de la frecuencia cardíaca. Debe ser estos dos elementos, la estimulación simpática, activa, 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 constante, constante, y esta inhibición vagal, ¿sí?, que está representado el parasimpático por el vago, los vagos, y que van a estar inhibidos para que no le digan a este simpático detente, alto, ¿sí? Para que este sea constante, de tal manera que el gasto cardíaco se vea favorecido y pueda aumentar. ¿Ok? Entonces, recordemos que el gasto cardíaco va a depender directamente de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. Entonces, en esta ecuación tenemos pues, esta igualdad que nos quiere decir que cualquier aumento de estos elementos, de estas variables de las que depende el gasto cardíaco, cualquiera de estos que aumente o disminuya se va a referir a un aumento o disminución del gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, esto nada más es para recordar cuáles son estos elementos que influyen sobre este gasto cardíaco y cómo es que se va a estar presentando la taquicardia. Un ejemplo muy común que podemos tener es cuando hay una persona que está perdiendo sangre. Constantemente hay algún vaso principal, alguna arteria, que está perdiendo sangre constantemente. En los primeros minutos, pues tiene que aumentar
la frecuencia cardíaca para que el volumen de eyección también se mantenga compensado, ¿sí? Para que se esté eyectando el porcentaje más acercado hacia la normalidad. ¿Qué pasa cuando una persona pierde sangre? ¿Qué es lo primero que le sucede? Después de que se arrancó la taquicardia. Lo han visto en las películas o lo han visto en alguien que esté perdiendo sangre, ya lo van a ver en los hospitales. ¿Cómo se les ocurre o cómo se imaginan que llegará a un hospital una persona con una pérdida sanguínea importante? Muy débil. Debilitado. Débil, sí, dependiendo del tiempo de evolución, por supuesto. Débil, inconsciente o consciente. Tirando a desmayarse. Inconsciente. Sí, inconsciente dependiendo pero imaginémonos el caso más malo, ¿no? Inconsciente, ¿sí? Inconsciente llega la persona. ¿Por qué? Porque ahí ya no hubo un suficiente gasto cardíaco que estuviese surtiendo los 700 mililitros de ese gasto cardíaco que requiere el cerebro. Entonces, las neuronas son las nenas. Las neuronas dicen, ay, no, yo no tengo mis 700, adiós, bye. Y se desconectan. Por eso es que las personas pierden el sentido, pierden el estado de alerta. Pero antes de que eso sucediera, doctores, la persona ahí, suponiendo tirada en la calle o en su hogar donde le sucedió el accidente, generó este mecanismo de taquicardia. Lo generó. ¿Ok? Generó este mecanismo de taquicardia. Y estamos hablando aquí de un caso, pues, patológico, ¿verdad? Un motivo de pérdida sanguínea que está generando esta taquicardia. Aquí estamos hablando de de este mecanismo de compensación en un estado patológico, pero se generan muchos estados fisiológicos. Les comento, cuando ustedes ya ejerzan y que lleguen sus pacientes a su consulta y les soliciten, sobre todo por aquellas fechas de agosto y septiembre que entran los chiquillos a los colegios, los pubertos a la secundaria y demás, que les piden los famosos certificados médicos. Dentro de estos certificados médicos vamos a explorar, vamos a revisar la función cardíaca. Vamos a valorar si sus corazones son suficientes, sobre todo por aquello de las materias que llevan alguna actividad física importante, que llevan todos los colegios pues ahora sí que como una rutina, las primarias y las secundarias al menos. ¿Ok? Entonces debemos de valorar esta suficiencia cardíaca. ¿Qué se les ocurriría que podríamos hacer con estos pacientes pediátricos para valorar esta suficiencia? Taquicardia. ¿Qué haría yo para que un chiquillo presente taquicardia? Ponerle una actividad física. Pues sí, ponerle una actividad física. A que corra ahí mismo, que salte X cantidad de ocasiones, que haga lagartijas, que haga sentadillas, etcétera. Pero antes de ello debo hacer una medición de esa frecuencia cardíaca. Voy a medir la frecuencia cardíaca, ¿sí? La voy a tomar con el estetoscopio directamente en el área precordial, en los diferentes focos que ustedes ya conocen ahí en práctica clínica, que lo vieron maravillosamente bien. ¿Ok? Entonces, mido esa frecuencia cardíaca inicial, le pido al paciente que haga 20 sentadillas o 10 lagartijas, que son más difíciles,
inmediatamente vuelvo a hacer la medición de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo creen que encuentre a estos chiquillos o a este pacientito pediátrico después de haber realizado la actividad? Con un aumento en su frecuencia cardíaca. Taquicárdico, así es, pero esta taquicardia no es patológica. Esta taquicardia es fisiológica, es un mecanismo de compensación. Aquí en este caso, fisiológico, porque al momento de que cesen la actividad, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca más bien va a ser normal, va a llegar a sus estándares normales, por menos de 60 hasta 100 sí, latidos por minuto. ¿Ok? Entonces, estas son dos condiciones que se pueden presentar y dos ejemplos que acabamos de dar de una taquicardia fisiológica y una patológica. Y a todos ustedes se les ha presentado también, se nos ha presentado en algún momento determinado. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la taquicardia, depende directamente de esta estimulación simpática, la va a generar, pues por supuesto, aquí el sistema de conducción del corazón como parte de él y se considera primario porque viene directamente del corazón. Otro mecanismo de compensación es la dilatación, ¿sí? Tiene que ver un poco también, si ustedes recuerdan la ley de Frank Starling. ¿Qué nos dice la ley de Frank Starling? Ariadna Rito. Sí, aquí estoy. Sí, recuérdenos qué nos dice, por ahí busquen su apunte, qué nos dice la ley de Frank Starling. No lo encuentro y no lo recuerdo. Disculpe, doctora. Ok, ¿alguien que recuerde? Yo tengo que dice que a mayor flujo que recibe el corazón, mayor Ujú. flujo que el corazón, bueno, mayor es el flujo que el corazón expulsa hacia las arterias. Ok, entonces, si hay una cantidad, la precarga aumenta, pues la poscarga por consiguiente también tendría que aumentar. Si llega más sangre al ventrículo, a los ventrículos, ¿qué le sucede a las paredes? Van a ejercer mayor fuerza. Van a ejercer mayor fuerza, pero ¿por qué? Por ahí la doctora les puso un ejemplo con una liga. Las sarcómeras son como ligas, si se estiran y se estiran porque está entrando sangre, 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 se estiran, se estiran, se estiran, ¿sí? Y llega un tope hasta donde la fibra muscular cardíaca se puede estirar. Y en ese momento ¡puf!, se genera la contracción. Yo lo refiero también como un ejemplo, cuando yo iba a la primaria, mis compañeros de primaria jugaban con resorteras o con ligas. Y a las niñas nos molestaban, sobre todo en quinto grado, nos molestaban aventándonos cáscaras de naranja. Entonces cortaban un pedacito de la cascarilla de la naranja y la ponían en la liga y estiraban, estiraban, estiraban y bolas soltaban la liga y nos pegaban los niños. Si la liga se estira poquito, ¿creen que llegue al destino que pretende el niño molestador? No. ¿Qué tendría que hacer el niño que molesta? Que quiere tirarle ahí a la cabeza de la compañera o al hombro, no sé, pues a la cabeza, siempre nos tiraban a la cabeza. ¿Qué tendría que hacer con esa liga? Estirarla Tendría que más. estirarla más. Estirarla, exacto, hasta donde llegara para que incluso hasta doliera, ¿no? Incluso hasta doliera el fregadazo. Este ejemplo lo pongo cuando la sangre entra al ventrículo
y que hay un aumento de la precarga, sí, que hay más cantidad de sangre, se elonga, se elonga, se elonga, se elonga, y entre más se elongue, con más fuerza de contracción va a generar esta eyección. Eso es lo que nos refiere la ley de Frank-Starling. Pero al mismo tiempo, ¿qué le sucede a las paredes? ¿Qué le sucede a la liguita conforme se va elongando, estirando? ¿Se tensan? Aumenta la tensión. Se tensa, ajá, ¿qué más? Se adelgaza. Se adelgaza, así es, se hace delgadita. Exactamente lo mismo ocurre con las paredes. Pero esto es fisiológico. Esto es fisiológico. Bajo ese principio, en la dilatación ocurre algo parecido, ¿sí? En la dilatación, lo que va a ocurrir es que las cavidades ventriculares, aquí en este caso el ejemplo de este ventrículo, va a verse, los diámetros de esas cavidades se van a ver más grandes, van a cambiar, van a aumentar y por consiguiente las paredes se van a adelgazar. Esto lo hace el corazón para que le quepa más sangre. Para que quepa más sangre, ¿sí? Se dilata y que pueda sustituir ese gasto cardíaco, ¿sí? Que pueda mantener ese gasto cardíaco necesario. Entonces dice, pues si aumento los diámetros, si me hago más grande yo ventrículo izquierdo, ¿sí? Por ley de Frank-Starling tengo que tener mayor cantidad de sangre para eyectar, ¿sí? Mayor inotropismo, mayor fuerza de contracción para poder eyectar la cantidad necesaria de sangre para surtir a todos los demás órganos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a leer, pero aquí ya, bueno, vamos a leer esto. Elijo a... Daniel Vieira. ¿No anda por aquí? ¿Se fue? ¿Huyó de la clase? Bueno, por ahí le dicen que tiene falta. Luis Ángel, por favor. Sí, maestra. Bueno, dilatación. Mecanismo compensador de primera línea que se pone en marcha cuando aumenta la precarga o disminuye la contractilidad. Fisiológico, patológico. Sí. Ok, hasta ahí, que puede ser fisiológico o patológico. Entonces, vean ustedes, aquí estamos poniendo este ejemplo del aumento de la precarga, ¿sí? Como les dije, por este mecanismo que ya vimos de Frank-Starling, pero aquí puede ser también fisiológico o patológico. Todos estos mecanismos pueden ser fisiológicos o patológicos. El problema es que si están prolongados, tienen un límite, como el de la frecuencia cardíaca tiene un límite. Ahí les comentaba, eso se me olvidó. Por unos minutos, estos mecanismos funcionan. Vamos a ponerle 24 horas, ¿sí? 24 horas como máximo que estén funcionando. El de la frecuencia cardíaca no, dependiendo de la severidad del daño, ¿no? Les voy a poner también otros ejemplos ahorita al final para no distraerme, es que se me pasaron algunas cositas. Pero bueno, a ver. Entonces, este es un mecanismo compensador de primera línea porque es primario, porque lo genera el corazón, que se pone en marcha, dice, cuando aumenta la precarga. Si la precarga aumenta por alguna condición fisiológica, pues la dilatación va a ser fisiológica. Como por ejemplo en la maniobra de Valsalva. ¿Qué hacemos con esa maniobra de Valsalva? ¿Sí? Le pedimos a nuestro paciente tome aire, sosténgalo, sáquelo y en ese momento
estamos aumentando la precarga. ¿En qué se va a traducir esta maniobra de Valsalva, doctor? Ponga su manita en su precordio. Ponga su manita. ¿Es usted delgadito o rellenito? Delgado. Es delgadito. ¿Cuánto pesa, doctor? ¿Cuánto mide? Mido 1,68 y peso 52 kilos. Ok, es muy delgadito. Muy bien, doctor. Entonces ponga su manita en su precordio. ¿Me indica si percibe usted sus latidos? Sí, sí los percibo. Ok. Ok, ahí un momentito. Percíbalos. Tome aire profundo. Sosténgalo. 1, 2, 3, 4, 5. Sáquelo. Perciba sus latidos. Hubo un aumento. Un aumento, ¿sí? Y el doctor lo refiere con un aumento, pero recordemos que este aumento lo refiere él porque hay un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Ok? Hay un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Entonces, este aumento de esta precarga, pues va a generar en condiciones fisiológicas, ¿sí? Un aumento de la poscarga, ¿sí? Un aumento de la poscarga. ¿Ok? Entonces, cuando estamos, esto que acabamos de hacer, esta maniobra, es un corazón suficiente, ¿sí? Generó este aumento de la poscarga, lo podemos repetir varias ocasiones, ¿sí? Para percibirlo, les recomiendo que lo hagan ustedes en pacientes muy delgaditos o directamente con el estetoscopio en pacientes ya que son un poco más rellenitos o con ustedes mismos, ¿ok? Entonces, en este momento estamos hablando en condiciones fisiológicas, ¿sí? ¿Aumentó la poscarga? Sí, como un mecanismo de compensación fisiológico, ¿ok? Cuando hay una disminución de la contractilidad, o sea que el inotropismo está afectado ya sea por algún medicamento, ¿sí? O por alguna otra condición patológica, la dilatación se hace permanente, se hace crónica. Y en ese momento vemos que de nada le va a servir a un corazón, a un ventrículo izquierdo, tener unas paredes tan delgaditas. ¿Sí? Va a ser insuficiente. Esta dilatación va a generar otras situaciones, ¿como cuáles? Otras situaciones. Puede haber aquí estancamiento de la sangre. O sea, sí se dilató, está bien, quiere compensar este gasto cardíaco, pero cuando se hace crónico, cuando esto es permanente, ¿recuerdan ustedes a las cuerdas tendinosas y a los músculos pectinados? Perdón, a los músculos de primer orden, a las columnas de primer orden. Sí. Sí. De hecho, aquí, sí, aquí tenemos uno. La dilatación, vean lo que le está haciendo aquí a esta válvula. La jalará las cuerdas tendinosas. Sí. Sí, y me puede repercutir a una válvula insuficiente, hacer una insuficiencia valvular. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos leyendo aquí, doctor. Consiste en aumento de diámetro de las cavidades. Aumenta la tensión de la pared, dando un mayor consumo de energía. ¿Mm? ¿Le sigo? Sí. Incrementa el volumen telediastólico, pero se ¿En qué? adelgaza la pared. ¿Cómo? ¿Perdón?
del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, pero se adelgaza la pared conforme esto ocurre. Ujú. Puede haber insuficiencia valvular. Ok, quedó claro. Y aquí está de una forma más resumida, pero ya lo explicamos. ¿Por qué se puede presentar la insuficiencia valvular? Pues por este efecto de que no se permita que las valvas sellen herméticamente. Entonces, fíjense, si hay, usted mismo, doctor, si hay aquí una insuficiencia valvular, ¿qué le sucederá a esta sangre? Retornará. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Pues retornará el ventrículo, ¿no? Pues al ventrículo, así es. Entonces aquí hay un constante volumen aumentado, ¿sí? Un volumen aumentado. Si está delgadita la pared, si ya están vencidas estas paredes y si hay una cantidad de sangre importante, ¿qué creen ustedes que suceda con el volumen de eyección? ¿A disminuir? Pues sí, así es, insuficiente el volumen de eyección. Por tal motivo, esta dilatación pues va a generar otras complicaciones. Ya este mecanismo de dilatación crónico ya es una dilatación patológica, ¿sí? Es una dilatación patológica, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta de este mecanismo? ¿No? No. Pues contesten, doctores, ¿qué les cuesta? Bueno, vamos con la hipertrofia. Este mecanismo también primario, pues depende ya también directamente del corazón, de estas fibras, de estas sarcómeras, de las famosas sarcómeras que ustedes ya conocen. Está definido como un aumento del volumen de las células del miocardio. ¿Qué sucede? De manera general, aumenta el grosor de las paredes, pero también aumenta la cavidad. También hay un aumento de la cavidad. Ok, vamos a ver en qué momento sucede una cosa y en qué momento sucede otra. Cuando hablamos de una hipertrofia cardíaca, estamos diciendo que un corazón está grandote o normal. Grandote. Grandote, así es. ¿Qué podríamos, algún elemento que pudiéramos nosotros encontrar en el electrocardiograma? En el estudio del electrocardiograma. ¿Qué creen? Y concentrémonos en el ventrículo izquierdo. Si hay una hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué podríamos encontrar en el electrocardiograma? Un QRS más grande. Un QRS más grande, sí. ¿Qué otra cosa? El eje, ¿cómo estaría? Del eje. Así es, una desviación del eje. De primera, ahí ya vieron, ustedes visualmente ya ven todas las derivaciones, ¿sí? Visualmente pueden incluso ustedes determinar el eje eléctrico, ¿sí? Pueden ustedes determinar buscando estas perpendiculares y pueden determinar el eje eléctrico. Entonces, con el solo hecho de calcular el eje eléctrico, podríamos encontrar una desviación. ¿Hacia dónde sería la desviación? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, así es. Podrían encontrar una desviación hacia la izquierda. Entonces, hablar de hipertrofia cardíaca es hablar de un corazón grandote. ¿Se pueden hipertrofiar todas las cámaras? Sí. ¿Aurículas y ventrículos se pueden hipertrofiar? Sí. La literatura, como todo esto se ve bajo el título de insuficiencia cardíaca, pues se refieren principalmente a la insuficiencia ventricular izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar dos tipos de hipertrofia cardíaca.
una que es concéntrica y una que es excéntrica. La primera, ¿sí?, se presenta cuando hay una sobrecarga de presión, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los pacientes hipertensos de larga evolución, sin control. Recuerden ustedes que los diagnósticos que se dan para las personas hipertensas, de mínimo tienen 10 años de evolución. Cuando nosotros encontramos a una persona de 40 años y le diagnosticamos hipertensión arterial sistémica, de mínimo tiene 10 años de evolución. Y se los comenté desde que vimos mecanismos nerviosos, ¿verdad? Que estos vasoreceptores, estos quimiorreceptores, tienden a mantener estable la presión y por eso es que se considera el mal silencioso y la persona no presenta síntomas. Sin embargo, pues ahí está presente. De menos 10 años de evolución porque sus vasoreceptores compensaron, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que estos pues ya no son suficientes y se presentan los síntomas. Llega a haber pacientes que jamás presentan síntomas, sí, en efecto, hasta que hay daño a los órganos blancos. Ok, bueno, entonces, aquí hay una sobrecarga de presión. Como todo buen músculo se está ejercitando, hay un aumento de las resistencias periféricas, tiene que aumentar el inotropismo, está aumentando esta fuerza contráctil, el corazón está trabajando de más, se está ejercitando, está yendo al gym, ¿no? Porque quiere vencer a las resistencias periféricas y como todo buen músculo, pues se hipertrofia, ¿sí? También otro momento u otra patología en la que se puede presentar una sobrecarga de presión es cuando hay alguna estenosis, sobre todo a nivel de la aorta. Puede haber pulmonar, claro que sí puede haber pulmonar, estenosis pulmonar y se podría presentar una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces aquí una estenosis aórtica porque nos estamos refiriendo al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a suceder si la sangre que se va a eyectar por ese vaso, por la aorta, pues no tiene lugar, está muy estrecho? Pues el corazón tiene que trabajar a marchas forzadas, tiene que ejercer mayor presión para vencer esta estenosis. Entonces hay una sobrecarga de presión en la concéntrica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a nivel de las sarcómeras? ¿Sí? Van a hacerse gordas, 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 ¿sí? Entonces, los libros aquí lo refieren como que hay una adición en paralelo de los sarcómeros. Ahorita vamos a ver un dibujo, un esquema, con crecimiento lateral de los cardiomiocitos, ¿ok? Entonces, un crecimiento en paralelo. Ahora vamos con la excéntrica. La excéntrica es cuando hay sobrecargas de volumen. Si aquí hubo sobrecarga de presión, ¿sí?, las paredes son las que se van a hacer gordas, las que van a aumentar. Si aquí hay sobrecarga de volumen, ¿quiénes se verán afectadas? Las Las paredes. válvulas. Bueno, puede haber, sí, las válvulas, ¿por qué? Sí, las válvulas, pero porque antes de que la válvula se vea afectada, las paredes, ¿qué otros elementos hay ahí? Ay. En lo que lo piensa voy a cerrar un poquito en lo que pasa sí. Ya se alejó. A ver, ¿sí? ¿Ya lo tiene, doctora?
No, no se me ocurre algo. Pues las cavidades, doctora. Si hay mucho volumen, las cavidades tienen que aumentar, ¿sí? Entonces, en esta hipertrofia cardíaca concéntrica, ¿sí? Las cavidades, la cámara ventricular aumenta de volumen, la cámara, ¿ok? La pared puede mantenerse con un grosor normal, puede también verse disminuida o aumentada, ¿ok? Sí, sí pueden presentarse también estas variaciones, pero pues como usted bien lo dijo ahorita, las válvulas, ¿por qué? Pues porque esa cavidad está aumentada de volumen, ¿ok? Bueno, entonces ese es en la excéntrica. ¿Puede haber valvulopatías? Sí. ¿Regurgitantes? ¿Por qué? Sí, porque la sangre se regresa. ¿A dónde? Pues a la cavidad ventricular, ¿ok? Dice aquí, caracterizada por la adición de sarcómeros en serie con un crecimiento celular longitudinal. Entonces, esta se hace gorda, la concéntrica, y la excéntrica se hace flaca. Larga, larga, larga y flaca. Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Se hace larga y esta se hace gorda. Ok, entonces aquí les voy a presentar este esquema. Vean ustedes aquí en un ventrículo, que dice ventrículo derecho, vean normal, sí, en un corazón normal, vean ustedes la distribución de la sarcómera, que ya la conocen ustedes con sus discocetas, con sus proteínas contráctiles, lactina F y la miosina 2, ¿sí? Y todas las demás accesorias que ustedes ya recuerdan, las tropomodulinas, los complejos, etcétera. Pero vean ustedes, en la normalidad, vean ustedes en una hipertrofia concéntrica, el grosor de las paredes, vean ustedes cómo están gorditas las paredes. ¿Ok? Entonces vean ustedes las sarcómeras, en lugar de estar, pues digamos, esbeltas, disculpen mi lenguaje, pero en lugar de estar en un estadio normal, pues están gordas, están gorditas. Aquí puede haber más paralela, aquí puede haber más paralelamente, ¿ok? Hay un aumento aquí en paralelo. Y en lo que podemos observar con respecto a estas paredes, pues hay un aumento del grosor. Ahora en la excéntrica, en la hipertrofia excéntrica, vean ustedes cómo es la cavidad. La cavidad es la que está aumentada. Y aquí hay unas sarcómeras en serie a lo largo, ¿ok? Pueden estar normales las paredes, sí. Fíjense que en este ejemplo de la hipertrofia concéntrica, ¿qué creen ustedes que le suceda aquí al corazón? ¿Cómo estará trabajando? Más rápido. ¿Sí? ¿Más rápido? ¿Le costará trabajo o no? ¿Estará esforzándose? Sí, Vean la cavidad. sí. Cuando se engrosan las paredes, vean a la cavidad lo que le sucede. ¿Cómo estará la poscarga? ¿Qué sucede con la...? Disminuida, ¿no? Claro, claro, disminuida la poscarga. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Ustedes se han puesto muchos suéteres, chamarras al mismo tiempo. Sí. En algún Sí. momento, ¿no? Cuando llegamos a jugar y que nos ponemos playeras o chamarras, ¿cómo se mueven? Muy lento. Pues lento, o Pues toma pantalones. trabajo, ¿no? Y
Entonces, este es el claro ejemplo de que el corazón tiene capas y capas y capas y capas y pues le cuesta trabajo moverse, ¿ok? Le cuesta mucho trabajo moverse. Entonces, aparte que la cantidad de sangre, ¿sí? Es menor aquí. Ujú. Aquí es menor la cantidad de sangre, entonces si le cuesta trabajo moverse, imagínense el volumen de eyección, pues por supuesto que también va a estar reducidísimo. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de estas hipertrofias patológicas. Vean ustedes aquí a la cavidad. ¿Qué le sucedió a esta cavidad? Pues aumenta, Alarma. Aumentada. ¿sí? Está aumentada. ¿Qué sucede aquí con la precarga, con la poscarga, perdón? Aumenta, ¿no? También. Podríamos decir que aumenta, pero consideremos que también va a depender de en qué condiciones se encuentren las paredes. Si las paredes están normales, pues puede ser que haya una buena respuesta y que aumente y que tenga este mecanismo un resultado favorable para mantener un gasto cardíaco. Pero si la pared está engrosada, pues le va a costar trabajo. Entonces aquí depende del tiempo de evolución que lleve esta hipertrofia, del tipo de evolución que lleve esta hipertrofia. ¿Ok? Y para saber todo esto, pues nuestros auxiliares, pues ya lo saben, ¿no? Nuestra historia clínica, el interrogatorio, la exploración física, que nos va a dar los datos en un 60-70% de lo que sucede aquí. Cuando roten ustedes por los servicios de cardiología, métanse de lleno, exploren, no les dé miedo. Se van a equivocar, sí, pero siempre hay quien los dirija. No les dé miedo como ahorita contestar. Pues estamos para corregir si nos equivocamos. Cuando entren a clínicos, todavía van a ir como estudiantes. Ya cuando estén como internos, ya es otro rollo, ¿eh? Pero ahorita que van a entrar como estudiantes, hay muchas facilidades. No les dé miedo, exploren, pregunten. Tienen muchos buenos elementos, muy buenos elementos. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar acá? Pues en mis clases yo vi esto, vi aquello, y háganlo, y van a salir de sus dudas. Sí, Fernanda, díganos. Bueno, yo he escuchado algo de cuando dicen que tiene el corazón agrandado y dicen que es como más normal en gente mayor, ¿eso es cierto? ¿Y sería hipertrofia? Sí, sí es hipertrofia. Recuerden ustedes, doctores, que conforme vamos envejeciendo, en los pacientes geriátricos sí se puede presentar un corazón grandecito y tiene que ver con los cambios fisiológicos de los vasos. Recuerden ustedes que se va a presentar algo que conocemos como arterioesclerosis, lo vamos a ver en la unidad 4. Arterioesclerosis, que es un endurecimiento, así lo manejan, un endurecimiento de los vasos, de las arterias, ¿sí? Las capas, las túnicas se esclerosan, se hacen rígidas. Entonces esto condiciona a un aumento de las resistencias. Y origina que el paciente, pues el corazón de este paciente tienda a vencer esas fuerzas. Los pacientes a cierta edad se hacen hipertensos por esta condición fisiológica del endurecimiento, que se puede convertir en patológico, pues sí, pero es parte del envejecimiento. Es parte del envejecimiento. Entonces sí, es cierto, sí es verdad. Y depende también, doctora, bueno, a todos les quiero comentar, depende también del estilo de vida. Si hay una persona que durante su juventud, divino tesoro, que tienen ustedes ahorita en estos momentos, no le dieron vuelo a la hilacha, se mantuvieron, pues, bajo condiciones muy saludables, con un estilos de vida saludables, pues no va a ser el daño a sus vasos tan
severo. Y yo he tenido pacientes muy saludables, de edades de 80, 85, es más de 90 años, sin hipertensión arterial sistémica. Sin hipertensión arterial. Sí, abran la boca, pero es 1 entre 1000. Sobre todo las personas que viven en el campo. Ujú. Sí, sí he conocido. La mayoría de las personas con estilos de vida pues poco saludables, aparte de la arterioesclerosis, se presenta la ateroesclerosis. Y ya vamos a ver la diferencia entre una y otra en la unidad número 4. Pero sí es verdad, ¿eh? Eso es verdad, podemos encontrar esto. Muy bien. Pues esas, bueno, vamos a leer aquí. Le voy a pedir, por favor, Luis Ángel Zárate. Ya Sí. finalmente para conjuntar todo lo que acabamos de hablar. Bueno, hipertrofia. Al principio, el aumento de tamaño, la hipertrofia, le permite al corazón mantener la cantidad de sangre que bombea, gasto cardíaco. Sin embargo, el corazón aumentado de tamaño y o engrosado finalmente se vuelve rígido, lo cual provoca o empeora la insuficiencia cardíaca. La hipertrofia puede estirar las aberturas de las válvulas cardíacas, provocando su mal funcionamiento, lo que causa más problemas de bombeo. Ok, entonces esto resume todo lo que acabamos de hablar en estos momentos. Ok, ¿alguna duda? ¿Algo que deseen agregar, que hayan leído? Bueno, lo único que iba a decir es que recuerdo que en el video que habíamos visto al inicio de Anatomía del Corazón, recuerdo que el video que nos mostraron un corazón, digamos, normal de una persona que no es ni sedentaria, pero tampoco hace ejercicio, y a diferencia con el corazón de una persona que se ejercita, que era bastante más grande. Sí, sí, esto también sucede, con los, sobre todo en los atletas de alto rendimiento. Sí, sí sucede también. Así es. Y a la larga estos pacientes ya en sus años que ya no son activos, pues también pueden tener determinados grados de insuficiencia, ¿eh? Claro que sí. Muy bien. Entonces recordemos esta hipertrofia patológica. Primero la fisiológica. La hipertrofia fisiológica es una respuesta adaptativa que va a mejorar la función. ¿Para qué? Pues para que se pueda surtir el gasto cardíaco. ¿Sí? Pero la patológica no. La patológica nos va a dar un aumento del riesgo cardiovascular. Y por supuesto va a progresar la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Le cedo la palabra a la doctora Ana. Ella les va a hablar acerca de los secundarios, ¿sí? Que tienen mucho que ver con lo que acaban de ver ahorita. Sí, doctora Sofía. Maestra, tengo una duda. Yo también había escuchado que la hipertrofia, cardíaca se podría dar como resultado del estrés del embarazo, ¿sí es cierto? En el embarazo ocurren, por supuesto, cambios significativos a nivel cardíaco, claro que sí. Estos cambios generan estos aumentos. Recuerden aquí que el gasto cardíaco en una mujer embarazada es mayor, ¿sí? El gasto cardíaco es mayor, entonces se tienen que generar todos estos mecanismos, y sí se genera una hipertrofia. ¿Es fisiológica? Sí. ¿Se resuelve? Sí. Muchas Sí se gracias, resuelve. doctora. Aunque en muchas ocasiones, cuando la paciente está complicada, por ejemplo, cuando se presenta la preeclampsia, donde hay un aumento de la presión arterial, esto puede
recaer en una insuficiencia cardíaca. Esto puede recaer en que la persona ya no tenga esa involución, sino que evolucione al establecimiento de una insuficiencia cardíaca, que evolucione al establecimiento de una hipertensión arterial sistémica. Incluso durante el periodo de embarazo, que pues tenga mal pronóstico para la vida. Entonces, cuando se genera todo esto durante el embarazo, si el embarazo es lo que lo está ocasionando, pues hay que suspender el embarazo, hay que interrumpirlo. ¿Sí? Muchas mujeres no quieren hacerlo, pues es comprensible, ¿verdad? Una reacción muy comprensible por el miedo de perder a sus productos, por la prematurez de los productos. Entonces se hospitalizan a las pacientes, se les mantiene en vigilancia. Se espera ahora sí que el máximo tiempo para que se pueda interrumpir el progreso del embarazo y que el producto sea viable. Se espera hacia la viabilidad del producto. Sí, hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sin embargo, a pesar de que han reducido concienzudamente las muertes maternas, sí las ha habido, por malos manejos. Ahora que ustedes roten, les voy a ir adelantando, en todos los hospitales de segundo nivel y de tercero, por supuesto, hay programas donde cuando se llaman, no sé si son pulseras rojas, a la mujer embarazada que tiene la tendencia a sufrir alguna alteración cardíaca, ¿sí? Cardiovascular, se le monitorea y en el momento en el que llegue a cualquier hospital, ¿sí? Se echa en marcha este plan. De hecho, suenan unas alarmas en todo el hospital. Todo mundo acude, todo mundo, hasta ustedes deben de acudir, porque todos tienen que resolver el problema y tomar decisiones en ese momento de lo que va a suceder con esa paciente para evitar la muerte materno-infantil. Es muy penalizado terriblemente que haya muertes maternas. Entonces todo mundo, no sé si aún estén pero yo creo que sí, para mantener la calidad de la atención materno-infantil. Entonces, la mujer que ustedes vean con las pulseras son pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Son pacientes con embarazos de alto riesgo, que deben de estar hospitalizadas o en cuanto llegan, la atención es inmediata. En 5, 4, 3, 2, 1, inmediata para evitar que haya una muerte materna. ¿Okay? Si bien es cierto, ocurren N cantidad de cambios fisiológicos durante el embarazo. El gasto cardíaco, la presión arterial sistémica, en el primer trimestre disminuye. Las mujeres están hipotensas, sobre todo en aquellas en las que tienen las famosas hiperemesis gravídicas. Las náuseas, los vómitos, sí se pueden descompensar, pero en un estado fisiológico normal, en el primer trimestre la presión arterial sistémica disminuye. Conforme va aumentando las semanas de gestación, se va normalizando la presión. ¿Ok? Pero sí ocurren muchos cambios. Sí podemos encontrar estos mecanismos de compensación, claro que los vamos a encontrar, porque el gasto cardíaco aumenta y se dan estos cambios, pero vuelve a la normalidad una vez culminado. Incluso, doctores, durante el periodo de trabajo de parto es cuando más intensamente están estos mecanismos.
porque es un esfuerzo que requiere ya no solo esta irrigación hacia la placenta, este mantenimiento de sangre hacia la placenta, sino hacia toda la musculatura pélvica. Toda la musculatura pélvica en ese momento de estrés necesita un aumento del gasto cardíaco ahí a ese nivel. ¿Ok? Entonces, una vez cortado el cordón umbilical, todo empieza a involucionar, el posparto. Bueno, entonces hasta aquí mi intervención. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, a ustedes por atender. Ahí. Esperamos un momentito a la doctora Ana. Un segundo, déjenme. Sí, doctora, sí. Ok, entonces vamos a hablar sobre los mecanismos secundarios. Recuerden que cuando decimos primarios, secundarios, es una forma de clasificar. Todos estos mecanismos echan a andar cuando al corazón se le hace una demanda. Recuerden que la finalidad primaria del sistema cardiovascular es la perfusión. Entonces, cuando hay necesidad de aumentar la perfusión de los tejidos, estos mecanismos echan a andar. Ahora bien, como ya les comentó Ivonne, primarios, o esta clasificación de primarios y secundarios es de acuerdo al origen de la respuesta. Los primarios son respuestas del corazón. Sin embargo, vamos a ver que los mecanismos secundarios involucran otros órganos. Entonces, no solamente al corazón, sino que hay otros órganos que participan en la respuesta y por eso se denominan secundarios. Ahora bien, en realidad, pues están entrelazados, ¿verdad? El cuerpo no distingue, ay, voy a echar a andar solo este o solo aquel. La respuesta es compleja y hay una pregunta de Vivanco que dice, había leído que es más probable que haya preeclampsia en el tercer trimestre. ¿Por qué o a qué se debe? Ivonne, creo que es para ti la pregunta. Sí, de hecho, la preeclampsia es a partir del segundo trimestre de embarazo que se puede presentar. La eclampsia hacia el tercer trimestre del embarazo. Okay. Pero ya son condiciones patológicas, completamente. En realidad no sabemos qué cosa es exactamente lo que desata la preeclampsia o eclampsia. Sabemos que hay factores génicos que modifican la respuesta de algo que debería de ser normal. Y hay personas que simplemente tienen esa predisposición. Entonces probablemente tiene que ver con algún defecto en receptores, especialmente receptores de aldosterona que hace y receptores de angiotensina 2 que producen esa diferencia.
Sí, y de hecho Mm. hay varias teorías de cómo es que se desarrolla esta patogenia, pero sí debemos de considerar de que hay factores que predisponen a las pacientes. Por ejemplo, la maternidad retardada. Cuando yo era estudiante, se utilizaba decir añosa a la persona embarazada, una embarazada añosa, vieja, pues. Y vieja les estoy hablando de 30 años. ¿Eh? Hoy en día el término que se utiliza es maternidad retrasada o retardada, ujú, que considera a las pacientes después de los 30 años en adelante, o sea, durante la edad reproductiva que va desde el inicio de la menarca hasta la menopausia, ¿sí? Que nos habla de edades diversas desde los, vamos a poner en promedio 13 años hasta los 52 años, edad reproductiva. El momento clave o el mejor momento para embarazarse, pues es durante los 20, 25, ¿verdad? Años de edad. Hoy en día, con las actividades diversas que tiene la mujer, sobre todo las médicas, sobre todo aquellas que son subespecialistas, pues retardan la maternidad. Entonces, en este tipo de pacientes se ve que es un factor que sí predispone a que la paciente pueda presentar preeclampsia, eclampsia. Por supuesto, lo que nos comentó la doctora ahorita, algunas alteraciones a nivel de los receptores por herencia, ¿sí? Si ha tenido, recuerden, hacemos el interrogatorio de los heredos familiares en alguna paciente cuya madre, cuya tía, cuya abuela haya presentado preeclampsia, eclampsia, tiene alto riesgo y la predispone a que lo pueda presentar. Entonces, hay varias cosas, varios factores. No se sabe, hay varias teorías. Hay varias teorías. Aquí, dentro de las más aceptadas, es la que se refiere a esta incompetencia de los vasos a nivel placentario. Léanlo, es bonita, van a rotar por un servicio de ginecología, van a tocar este tema, van a ver todo esto. Vayan leyendo, no es muy complicado. Yo creo que a estas alturas del partido ustedes pueden comprender absolutamente bien todo lo que corresponda a estas patologías. Bueno. Recording in progress. Ok.